Imagina esto. Un barril de petróleo cruza medio planeta y aunque salió de Arabia, Nigeria o México y termina en Japón, Alemania o Chile, el precio se decide con una sola palabra escrita en el costado: dólar. No hay policía de aduanas obligando a nadie. No hay una ley mundial que lo imponga. Entonces, ¿por qué casi todo el petróleo del planeta se vende en la misma moneda? ¿Quién se beneficia? ¿Quién paga el costo? ¿Y cómo se sostiene ese arreglo sin que lo veas? Hoy vamos a entrar al corazón de un sistema silencioso que cambió la economía y la geopolítica: los petrodólares. Si te fijas, todo parte de una realidad simple. Los países necesitan energía todos los días, hagan sol o llueva. Fábricas, transporte, calefacción, aviones, barcos. En los años 70, cuando estallan las crisis del petróleo, el planeta entiende a golpes que quien controle el flujo de crudo puede hacer temblar a gobiernos y mercados. Pero también aparece una oportunidad. Si todos pagamos el petróleo en la misma moneda, se evita el caos de 1000 tipos de cambio y se crea una especie de autopista financiera. Esa autopista, desde entonces, la gestiona el dólar. Para entender por qué, hay que volver a los 70. Dos piezas se mueven al mismo tiempo. Primera pieza: el shock del 73. La OPEP sube precios de forma brutal. Los importadores sufren. Segunda pieza: Estados Unidos abandonó la convertibilidad oro en 1971. El dólar ya no promete metal, promete confianza. ¿Cómo la consigue? Con un acuerdo muy práctico: seguridad y tecnología a cambio de que el crudo se cotice en dólares y las ganancias se reciclen en el sistema financiero estadounidense. No es un ritual secreto, es negociación dura. Tú me vendes tu petróleo en mi moneda, yo te doy acceso a mis armas, a mis rutas de pago, a mis mercados y a mi protección. Gana estabilidad el comprador, gana demanda el dólar, gana anclaje la geopolítica. Aquí nace la palabra clave: reciclaje de petrodólares. Imagínate a un país petrolero que de repente cobra 3 o 4 veces más por cada barril. Ese dinero no se puede gastar todo al día siguiente. ¿Dónde se guarda? ¿Dónde se invierte? ¿Cómo vuelve al circuito? La respuesta fue en bancos internacionales con base en dólares y sobre todo en bonos del Tesoro de Estados Unidos. Los países productores compran esos bonos, financian el déficit del país que emite la moneda y al mismo tiempo ganan intereses seguros. El flujo hace un círculo. Los importadores pagan petróleo en dólares. Los exportadores depositan esos dólares en bancos y bonos y el sistema se lubrica sin atascarse. ¿Y por qué esto es tan poderoso? Porque el petróleo no es un producto cualquiera, es la sangre de la economía real. Si lo cotizas en dólares, obligas a cualquier país que lo necesite, todos, a conseguir dólares de alguna forma, exportando, pidiendo prestado, atrayendo inversión o vendiendo activos. Esa necesidad constante crea un piso de demanda para la moneda. Y con demanda estable, los tipos de interés de los bonos pueden ser más bajos, el crédito es más barato y el Estado emite deuda sin asustar a medio mundo. El petrodólar, en la práctica, es un seguro de demanda para el dólar. El sistema no se sostiene solo con contratos, se sostiene con infraestructura, bancos corresponsales, mercados de futuros, cámaras de compensación, aseguradoras marítimas, puertos, navieras, traders, plataformas electrónicas. Piensa en una cadena larga donde cada eslabón habla idioma dólar. Un barco carga crudo en el Golfo Pérsico, se asegura en Londres, se financia en Singapur, vende futuros en Nueva York y descarga en Corea. La magia es que todos estos pasos usan la misma unidad de cuenta. Eso baja fricciones, acorta tiempos y reduce la incertidumbre de tipo de cambio. Resultado: la red en sí misma se vuelve barrera de entrada. Cambiar de moneda no es solo cambiar billetes, es reemplazar una autopista entera. Puede que te preguntes, ¿y qué pasa con el euro, el yuan, las monedas locales? Hay intentos, hay contratos fuera del dólar, hay trueques y acuerdos bilaterales. Pero el core del mercado global sigue girando en torno a la misma moneda por inercia, costos y sí por poder. Cuando la cadena de suministro necesita velocidad y previsión, nadie quiere inventar procedimientos desde cero. La red ya existe y funciona. Hasta aquí lo técnico, vayamos a los incentivos.
Para un país productor, cobrar en dólares tiene ventajas: liquidez inmediata, acceso a mercados profundos y la posibilidad de estacionar ganancias en activos seguros. Para un país importador, pagar en dólares evita volatilidad extravagante y le da una referencia que todos entienden. Para la banca internacional, el flujo constante de dólares genera comisiones, préstamos, derivados. Para Estados Unidos, el beneficio es grande: su moneda circula, su deuda se financia y su sistema financiero tiene el peaje de esa circulación. Por eso, el petrodólar no es solo un tema energético, es, sobre todo, un tema de poder financiero. Ahora, hablemos del costo. El primer costo lo soportan los países con monedas frágiles. Si necesitas dólares para comprar energía y tus exportaciones no alcanzan, te endeudas. Si el dólar se fortalece, tu deuda se encarece. Si el precio del crudo sube, la balanza externa sufre. Es una tenaza. La segunda cara del costo es la disciplina que el sistema impone. Si no eres confiable, te quedas sin financiamiento barato y los dólares se van. La tercera cara es política. Quien controla rutas de pago puede sancionar, bloquear, demorar. Por eso el petrodólar está ligado a alianzas, bases, tratados y diplomacia de alto voltaje. Aquí aparece una idea que a mucha gente le incomoda. ¿Hay guerras por el petrodólar? La historia real es más compleja que esa frase simple. Hay conflictos por seguridad energética, por rutas, por influencia y por contratos. El petróleo es demasiado grande para no chocar con la geopolítica. Lo que sí es claro es que mantener el estándar del dólar en la energía reduce el incentivo a romper con la red existente. Y romper una red que te da liquidez diaria es caro. Por eso, aún con tensiones, el sistema sigue. Quiero que veas cómo funciona el reciclaje en la práctica. Un productor del Golfo cobra por su crudo. Ese dinero llega en dólares a bancos de primera línea. Una parte se usa para gastos del Estado, salarios, infraestructura, compras. Otra parte va a fondos soberanos, inversiones a largo plazo en bonos, acciones, inmuebles, proyectos. Esos fondos, a su vez, diversifican por regiones. Cuando compran bonos del Tesoro, ayudan a mantener bajos los rendimientos. Cuando invierten en grandes empresas, se vuelven socios del crecimiento global. El dólar que salió de un país importador para pagar energía vuelve de forma ordenada al centro del sistema financiero. Es un boomerang. ¿Dónde se coordina todo esto? En una telaraña de mercados: el físico, cargamentos, el de futuros, Brent de la TI, Dubái, el de opciones, el de seguros marítimos, el de transporte. Pero el mood de esa telaraña lo marcan dos cosas: la liquidez en dólares del mundo y el apetito por riesgo. Cuando hay dólares abundantes, el financiamiento para traders y navieras fluye. Cuando los dólares escasean, ya sea por subidas de tipos de interés o por crisis, ese mismo barril de petróleo se vuelve, figuradamente, más pesado, no por su masa, claro, sino por el coste de su financiación. Ahora, ¿significa esto que el sistema es intocable? Para nada. De hecho, se está ajustando constantemente. Algunos países cierran acuerdos para vender parte de su crudo en otras monedas. Otros piden pagos en canastas de divisas. Algunos incluso afinan cámaras de compensación regionales para evitar pasar por el dólar. Pero, seamos sinceros, mientras toda la red de contratos, seguros, puertos y bancos siga pensando en dólares, el centro de gravedad no se va a mover. Lo que sí cambia es la mezcla. Vemos más acuerdos bilaterales, más monedas circulando en ciertas rutas comerciales y una mayor digitalización de los pagos. Piensa en un lago que en la superficie parece completamente quieto, pero si te sumerges, descubres corrientes internas que reacomodan el agua constantemente. Así funciona este sistema. Pero bajemos esto a la vida diaria. ¿A ti qué más te da que el petróleo se pague en dólares, en yuanes o en euros? Pues te importa. Y mucho. Te importa por el precio que pagas cada vez que llenas el tanque de gasolina, por tu factura de la electricidad, por el coste del transporte público y, en definitiva, por el precio de todo lo que necesita moverse para llegar hasta ti. Te importa por tu hipoteca, sobre todo si vives en un país donde los tipos de interés nacionales bailan al ritmo que marca la Reserva Federal de Estados Unidos. Te importa por el valor de tu propia moneda,
Si el dólar se fortalece, casi todos los productos que importas se vuelven más caros. Y por supuesto, te importa por tus impuestos. Porque los gobiernos gastan mucho más cuando la energía se encarece y los ingresos no son suficientes para cubrirlo todo. Ahora, aquí viene lo interesante. El sistema de petrodólares no solo sirve para sostener al dólar, también introduce ciertos hábitos financieros en los países productores de petróleo. Al acumular gigantescas reservas de dólares y construir fondos soberanos, estos países se convierten en inversionistas globales. De repente, están comprando aeropuertos, participaciones en empresas tecnológicas de vanguardia, rascacielos en las principales capitales del mundo e incluso equipos de fútbol. Es una estrategia de diversificación muy racional. Saben que el petróleo no será eterno, así que están transformando sus barriles de hoy en activos que generarán riqueza mañana. Con el tiempo, esa enorme masa de inversiones les da una nueva forma de influencia. Ya no solo venden energía, ahora también compran futuro. Volvamos un momento a la sala de máquinas de este sistema. ¿Cómo se gestiona el riesgo en un mapa tan complejo y volátil? La palabra clave es coberturas. Un país que vende crudo, por ejemplo, fija precios a futuro para poder planificar su presupuesto anual sin sobresaltos. Una aerolínea compra derivados financieros para no ir a la quiebra si el precio del combustible se dispara de la noche a la mañana. Un trader asegura cada tramo de la operación, el tipo de cambio, el coste del flete, el seguro del cargamento, el crédito para financiarlo. Si cada actor en esta cadena hiciera su propio casino, el sistema entero estallaría en 1000 pedazos. Lo que tenemos en realidad es una coreografía increíblemente compleja de coberturas que permite que un barco, que tarda semanas en cruzar océanos, tenga un precio, un seguro y una financiación casi desde el minuto 1 de su viaje. Quiero que te fijes en otra idea fundamental. El precio del petróleo no es un número que deciden los árabes o los americanos. Es el resultado de una mezcla de factores: oferta, demanda, expectativas del mercado, niveles de inventarios, decisiones de producción de la OPEP, sorpresas geopolíticas y, por supuesto, el precio del dinero. Cuando suben los tipos de interés en dólares, financiar los inventarios de crudo se vuelve más caro y el apetito por el riesgo de los inversores disminuye. Eso empuja el mercado en una dirección. Pero cuando hay cortes de suministro, huracanes en zonas clave o estallan guerras, la prima de riesgo sube y eso empuja el mercado en otra dirección completamente distinta. El petrodólar no lo controla todo. Lo que hace es ofrecer el lenguaje común en el que se negocian todas estas variables. Entonces, ¿qué pasaría si un grupo relevante de países decidiera de repente vender gran parte de su crudo en otra moneda? Técnicamente podrían hacerlo y de hecho ya existen contratos de este tipo. El problema es práctico, es una cuestión de escala. Piensa en ello como una piscina. Hay suficiente profundidad, suficientes derivados, seguros y bancos en esa otra moneda para mover cientos de miles de millones de dólares al año sin generar fricción, sin que todo se atasque. Si no la hay, el coste de la financiación sube. Las aseguradoras cobran primas más altas. Las coberturas se encarecen. Por eso los cambios, cuando ocurren, suelen ser parciales y muy graduales. Nadie en su sano juicio quiere tirar por la borda la escalera por la que está subiendo. Y hay un segundo piso del sistema del petrodólar del que se habla mucho menos: el mercado offshore, el inmenso mundo de los eurodólares. Son dólares que viven fuera de Estados Unidos, en las cuentas de bancos en Londres, Singapur, Zúrich, Hong Kong, Dubái. Es ese océano de liquidez el que permite que el comercio mundial de energía no dependa de que una ventanilla en Nueva York esté abierta a las 3 de la mañana. Ahí, bancos y traders se prestan dinero a tasas que, aunque están relacionadas con las de la Reserva Federal, siguen su propia lógica interna. El comercio de petróleo, literalmente, flota sobre ese océano, y si baja la marea, todos, absolutamente todos, lo sienten. Te resumo el núcleo de todo esto. El sistema de petrodólares es, en esencia, un pacto funcional. Alinea los incentivos entre los países productores, los consumidores, la banca internacional y los estados. Ofrece velocidad y previsibilidad a cambio de que toda la red siga usando el mismo lenguaje, el dólar. El coste, para quien se queda fuera de esa red,
es una mayor dependencia y vulnerabilidad. La ventaja para quien domina la red es una palanca financiera enorme. Le permite financiar su propio déficit, exportar su moneda, atraer el ahorro del resto del mundo y muchas veces definir las reglas del juego. ¿Es esto moralmente justo? La economía rara vez habla ese idioma. Habla de poder, de fricciones, de costes y de beneficios. Lo que es justo o injusto depende completamente del lugar que ocupes en el mapa. Si eres un país importador de energía sin acceso a dólares, te parecerá un grillete. Si eres un productor con fondos soberanos gigantes y acceso a inversiones globales, te parecerá un ascensor al éxito. Y si eres Estados Unidos, te parecerá una obra maestra de ingeniería que conviene proteger a toda costa. La historia no es una tesis doctoral, es una negociación permanente. Déjame dejarte con 3 ideas prácticas, 3 ideas accionables para que puedas leer el mundo sin marearte. 1. La energía y el dinero son 2 caras de la misma moneda. Si sube el precio del crudo, no te quedes ahí. Mira también qué está haciendo el dólar, cómo están las tasas de interés y revisa los niveles de inventarios. La historia completa está ahí. 2. Las redes siempre le ganan a las leyes. Puedes cambiar un decreto de un día para otro, pero cambiar una red global profundamente arraigada cuesta años, si no décadas. Y 3. Cuando escuches a alguien decir que todo ha cambiado, pregunta por la logística. Pregunta, ¿quién asegura el barco? ¿Quién descuenta el pagaré? ¿Quién compensa el contrato de futuros? ¿Quién presta el dinero durante la noche para que la operación se cierre? Si las respuestas a esas preguntas siguen siendo en dólares, entonces el titular es probablemente solo ruido. Y si quieres una imagen final para cerrar todo esto, quédate con esta. Imagina un mapa nocturno del planeta, con rutas marítimas brillantes que conectan un puerto con otro. En cada cruce denso de esas rutas, en cada nodo importante, imagina una ventanilla que estampa papeles, un banco que hace números y una compañía de seguros que calcula riesgos. No hay una corona de rey ni un decreto mágico que sostenga todo esto. Hay una red increíblemente bien engrasada que teje el petróleo con los dólares. Y mientras esa red siga ofreciendo tiempo y liquidez, el resto del mundo seguirá pasando por su peaje. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Si te ha parecido interesante y quieres seguir entendiendo las claves del mundo en que vivimos, no olvides suscribirte y darle a la campanita. Nos vemos en el próximo video.